escuchan. Sí, bueno. No, esto. Que no le escuchan. Tiene que prender. Sí. ¿Qué tal? Es una bendición estar aquí con ustedes en esta hora. Agradezco a la Iglesia Bautista Hispana de Arlington, a su pastor, Humberto Gómez. Mi nombre es Pastor Jorge Orozco de la Iglesia Dios Te Ama en Forward. Así que vamos a comenzar este entrenamiento y les voy a invitar para que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Mateo capítulo 11. Vamos a leer del versículo 28 al 30. Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Les voy a pedir que cuando lo encuentren se puedan poner sobre sus pies. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en este lugar, y pedimos su bendición a través de este tiempo de entrenamiento, este tiempo, Señor, de estudio, de reflexión, a los que están aquí de manera presencial o los que nos están viendo a través de la red social. Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a examinar con claridad, con profundidad tu palabra, y que hables a la vida de cada uno de los líderes de esta amada iglesia. Gracias por esta oportunidad, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptos delante de tu presencia y delante de esta tu iglesia. Háblanos, Señor, con esa precisión, con esa claridad, y que cuando terminemos este tiempo no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador, y todos decimos amén, amén. Pueden sentarse. Quiero compartir con ustedes acerca del liderazgo y algunos aspectos que vamos a hablar del liderazgo. Vamos a hablar de algunos personajes, y por ahí dice que líder, de acuerdo a como está definido en el diccionario de la Real Academia Española, como una persona que es ejemplo y una persona que es ejemplar. Ok, un líder. Un ejemplo que sirve, otro diccionario, este es el diccionario en inglés Webster, define la palabra como un ejemplo que sirve como modelo o patrón. You know what I mean? Pattern, ¿no? Modo, modelo. Entonces, dice example. El mundo cristiano está de acuerdo en que no hay manera de superar la excelencia de la vida de Jesús. Él, Jesús, Jesucristo, es nuestro modelo. Es realmente la esencia de la vida cristiana, tanto en su conducta como en su servicio. Ya lo dice Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el más ganancia. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De Gálatas 2:20. Si buscamos líderes que Dios pueda bendecir y usar, en primer lugar tenemos que ser creyentes a la medida de Cristo, que Cristo pueda manifestarse a través de nosotros. Entonces vamos a hablar de unos principios. Si usted y yo queremos estar, si ya somos, si deseamos estar en un liderazgo cristiano,
tenemos que estar dispuestos a que Cristo se manifieste en nosotros. Dicho de otra manera, debemos permitir que Dios se manifieste en nosotros. Después de ver todos los sistemas de liderazgo que existen en nuestro mundo, podemos reconocer que solamente Cristo es la esencia de lo que debía ser un liderazgo cristiano. Qué fácil es ser seducidos por el mundo y sus medios tecnológicos, sus teorías, su ambición en busca de poder, las cifras, el dinero. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 1:25, pero porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El profeta Isaías dice en 51:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Podemos tomar algo del estudio del liderazgo humano, de la psicología, la antropología, la sociología, pero tenemos que aprender a no depender de esos conceptos humanos, sino basarnos más en los principios bíblicos. Sí hay cosas buenas que tienen esas ramas de esa ciencia, ¿no? La psicología, la antropología, la sociología, es bueno. ¿Sabe cuál es uno de los mayores problemas hoy en día cuando hablamos de liderazgo cristiano o liderazgo dentro de la iglesia? Que consideramos más lo que dicen los libros seculares y menos lo que enseña la Biblia. Ya tenemos un problema. Que nuestra fe no se basa en números y en los medios novedosos que ministran a nuestro orgullo carnal. Cuando hablamos de liderazgo en la iglesia, dependiendo del ministerio que uno realice, normalmente, y estamos en los Estados Unidos, nos guiamos más por los números. ¿Cuántos somos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Estamos dispuestos a crecer? ¿Cuántos vamos a hacer el año que viene? Como si en la vida de cada uno de nosotros los líderes o los cristianos dependiera la capacidad de hacer crecer la iglesia. ¿Quién de vosotros, quién de ustedes, si dice voy a crecer tanto, lo puede hacer? Yo he leído un montón de libros y he ido a muchas conferencias que se hablan sobre liderazgo y muchos llegan a tener esta distorsión bíblica que nosotros somos capaces de hacer crecer la iglesia o cambiar a las personas. Y se nos olvida leer el Evangelio según San Juan, donde dice, yo voy a convencer al mundo de pecado, de justicia, de maldad. Es la obra dinámica del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. So it's the Holy Spirit working in the life in every believer, in every Christian person, people. So it's not about you, it's not about me. It's not about you and me, we have the power to change the people. Or we have the power to make grow the church. Who may grow the church? Jesus Christ. Jesus. Entonces vamos a hablar 4 enfoques hablando del liderazgo de Jesús. Hoy vamos a aprender estos principios bíblicos, es lo que quise compartir o quiero compartir con ustedes. Y vamos a hablar entonces, cuando hablemos de estos 4 enfoques, vamos a hablar de 4 personajes. En primer lugar, y tome nota por favor, aunque usted puede ver el video, pero tome nota. El primer personaje, y ya comenzamos leyendo, es la vida de Mateo. The life of Matthew. Mateo nos da la invitación y a la vez nos da una orden o mandatos que Cristo les dio genuinamente a sus seguidores. En ese contexto de Mateo, nos presenta con claridad que el Señor denuncia las ciudades que fueron bendecidas por su presencia y milagros. En agudo contraste, Dios revela a su Hijo, no a los sabios ni a los entendidos, sino a los niños. Lo hace así porque le agrada confundir a los orgullosos. Introduce a su Hijo, el Hijo de Dios, a los niños para que de esa manera entren en una comunión íntima con Jesús y su Padre. No hay mayor privilegio reservado para los sencillos de corazón. Y están estas 3 órdenes que leímos en Mateo. Vengan a mí, lleven y aprendan. Vengan, lleven, aprendan. Eso es liderazgo. Todos somos líderes. Todos somos líderes. El esposo, la esposa, el papá, la mamá, los hijos. Tú eres un líder, voy a pensar, por ejemplo, en el adolescente. En el momento que estamos en escuela virtual.
¿verdad? E-learning o virtual learning. Y tú dices, yo no quiero hacer la tarea. Pues eres un líder. Estás decidiendo no hacerlo. En el momento que vamos a venir de manera presencial a los servicios que tiene la iglesia, o nos vamos a conectar a través de la red social, y dices, ay, tengo sueño, ya eres un líder. No voy a leer la Biblia, ya eres un líder. ¿Estás tomando qué? Una decisión. Una decisión. Ay, no me voy a bañar. Estás decidiendo. Ay, no me voy a peinar. Ay, hoy voy a llegar tarde como de costumbre. ¿Sí o no? Es un liderazgo. Yo no voy a enseñar en esta hora si es bueno o malo. Yo creo que todos, desde los más chicos, se dan cuenta de las cosas. De repente uno está esperando que, a ver que me diga el pastor si estoy, pastor, ¿usted cree que yo estoy mal si vengo tarde? Bueno, lea la Biblia. Estaban las vírgenes y cuando una llegó tarde, cerraron la puerta, ¿no? ¿Y qué dijo? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Alguno estaba dormido ahí. Qué bueno que se levanten. Ya son pasan de las 9 de la mañana. Los pobres en espíritu, los cargados, ellos querrán venir y aprender de Cristo Jesús. Nada menos que llevar su yugo y aprender de Él precisamente en el área de su gloria, la humildad y la mansedumbre de Jesucristo. Si nos parece extraña tal orden, recuerden que su yugo es fácil y ligera es su carga. Así era Cristo humanizado, el líder por excelencia, y así serían sus seguidores, sus futuros líderes. ¿Te gustaría ser una persona de excelencia? ¿Una persona mansa y no mensa? ¿De quién tienes que aprender? De Cristo. Ahora, todavía no llego yo, no he llegado y no sé cuántos de los líderes, en tantos años de experiencia como cristiano, como pastor, como líder, a decir lo que Pablo dijo en una ocasión. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 3 viajes misioneros, apedreado, golpeado, lastimado, en las cárceles, el barco se estaba hundiendo, encadenado, y mientras estaba encadenando, otra vez digo regocijados, otra vez. Apenas me pasa algo, y, ¡ay, Señor! ¡Ay, Dios! ¿Por qué a mí? Soy tu hijo. Te sirvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es puro los porqués, ¿no? Guay, guay, guay. Y puro guay, 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 guay. Puro complain. Lloradera. ¿No? Sí, pura lloradera. Es puro drama. ¡Ah! ¿Por qué, Señor? Si soy tan fiel, si leo la Biblia todos los días, si soy sano. Si nos pusiéramos a hacer eso, realmente ya le paramos, ¿no? El drama. Oh, Señor, si yo leo... no, yo no leo la Biblia todos los días. Señor, si yo... no, si sí hubiera faltado. Señor, si... yo no he dado. Pero... Señor, sorry. Se te quita el drama, ¿no? Es como el muchacho, la muchacha que está ahí llorando y el papá dice, ¿qué tienes, hijo? A ver, ¿qué tienes? Los niños que lloran ahí en la iglesia. Y a ver, cálmate. Explícame qué. No, lo que pasa es que... Y se calma el niño, la niña dice, Ya se me olvidó. ya se me olvidó. Ya no sé de qué. Vengan a mí, lleven y aprendan. Ese es el primer principio. Es de la vida de Jesús. Bueno, pero está en Mateo. Pablo nos define en acciones divinas estos atributos sobresalientes de Jesús, su humildad y mansedumbre. Al describir en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El camino de la cruz resulta más tarde en su exaltación hasta lo sumo, teniendo un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará algún día toda rodilla angélica y humana. Pero habla de otro principio, Pablo, ¿de qué? De obediencia. Un líder no es el que manda, es el que se somete. ¿A la autoridad de quién? De Dios, de Cristo, del Espíritu Santo. Uno quisiera comparar con el liderazgo que existe en nuestra sociedad. Y el líder, ¿cómo se ve el líder? ¿Cómo describimos un líder? Haz. ¿Me mueven esto?
¿Me quitas aquello? ¿Le apagas, por favor? ¿Te mueves? ¿Haces esto? ¿Haces aquello? En la casa hay muy buenos líderes. ¿Quién va a lavar los trastes? Lávalos. Plancha. Haz esto. Ve a la tienda. Y habemos nosotros que decimos que no somos líderes, pero que estamos sirviendo y no nos quejamos. Porque hay el que manda y hay el que obedece y también se está quejando, ¿no? Y si yo estoy grande, yo le digo a esta persona, te voy a pedir que hagas esto. Y si estamos en una familia grande, ese hermano o esa hermana le dice a su hermano más chico. Y así va, ¿no? Imagínense la escala, ¿no? El escalafón. Hasta que llega el más pequeño y dice, bueno, ¿a quién le...? Y va y le dice al perro, ve. Porque ya no encontró nadie más. ¿Pasa o no pasa esto? ¿Es común o no es común? ¿Sí? Entonces, hoy en día se ha metido en la iglesia el sentido contrario a ser humilde y a ser manso. Juan, Mateo, Pablo, Juan. Juan recuerda vívidamente aquella última noche cuando en la Pascua final con los discípulos tomó una toalla y les lava los pies a aquellos, o sea, el Señor Jesús, que sabían bien iban a abandonarlo en el momento de la muerte. Hasta le lavó los pies a Judas y se dirigió a él de modo directo pero no duro. ¡Qué corazón tan misericordioso! Ejemplo de humildad. Entonces, el Evangelio de Juan nos recuerda que el líder está, sí sirve, pero está con la persona, con sus seguidores, con los que le siguen, a pesar de que esos seguidores tienen deficiencias. Hablando de liderazgo, ¿quiénes de los que estamos aquí, quién es perfecto? Levanten la mano los perfectos. Levanten la mano los que somos imperfectos. Me hicieron esta pregunta hace 26 años. ¿Ok? Tú serías, todos hablamos de seguir a Jesús, de seguir el ejemplo de liderazgo de Jesús, y leí este libro que se llama Liderazgo al estilo de Jesús. Uno de mis profesores lo escribió, y vienen varios principios. Algunos estoy compartiendo con ustedes. Y estamos ahí hablando entre puros jóvenes, jovenzuelos en aquella época, jóvenes pastores, y dijimos, no, pues a mí me gustaría, ¿quién te gustaría ser? No, pues a mí me gustaría ser Pedro, ¿no? A mí Juan. Y nadie quería ser Jesús, ¿no? Pues nos queda muy grande, ¿no? Dice, yo quisiera ser Jesús. Y todos, ¡ay, no puede ser Jesús! Es bien pecador, tú, ¿no? Dice, pero yo quisiera ser Jesús. Y luego hicimos como una especie de drama o actuación. Entonces, estábamos así sentados, y alguien se sentó, se puso una toalla y dijo, le voy a lavar los pies. Yo no voy a quitar los zapatos. Me da pena que me vean cómo tengo los dedos y las uñas. Y dijo ese hermano, dijo, pues no importa, o sea. Y otro, es que a mí me huelen bien. Yo no sé cómo serían los pies de los discípulos, pero eran de caminar días. Y no había talquito. No había ni limón, no sé qué se ponían en los pies, no sé ni cómo estarían. Pero el Señor Jesús le lava los pies a cada uno de ellos. El sacrificio, la humildad, se traduce en hechos concretos, que es lo que tiene el Señor Jesús en su liderazgo. El apóstol Pablo, Juan o Mateo nos dan una descripción vívida del ejemplo de liderazgo del Señor Jesucristo. Lavar los pies de los discípulos. Yo quiero preguntarte, y no quiero que nadie sepa, no voy a agarrar a alguien de ejemplo que venga aquí y le voy a lavar. Yo no te voy a lavar los pies, de una vez. Yo no leo, pero no estoy dispuesto a hacerlo. ¿Cómo? Sí, porque hoy en día el liderazgo es, quiero que aprendan lo que les estoy diciendo, hagan lo que les digo, no lo que vean en mí. ¿A poco no es el tipo de liderazgo? Lee la Biblia, pero no como yo. ¿Por qué tú no la lees? No. Pero tú léela. Tú evangeliza aunque yo no evangelice. Tú ora aunque yo no ore. Eso no es vida cristiana. Eso ni siquiera es doble vida. Eso es inconsistencia. El hombre inconsistente, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y llega la ola, se ondea.
Y es cuando llegan los cristianos y dicen, ay pastor, fíjese este hermano, esta hermana que estaba en el liderazgo y cayó. La pregunta, no estoy juzgando a nadie que haya caído, todos caímos en alguna ocasión, pero ¿se han preguntado por qué caen las personas? ¿O por qué usted y yo caemos? Porque nos hemos olvidado de seguir el concepto y el precepto de Jesús en cuanto al liderazgo. Hemos hecho como que, no importa que no lea la Biblia, al cabo está Netflix, ¿no? Hoy en día, en una época de pandemia, la gente conoce más las series de Netflix que todavía ni sabe los 66 libros, por lo menos los títulos de los libros de la Biblia. Y él le dice a los muchachos, sorry, I'm going to ask in English, because you don't understand Spanish. You say, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Y dice, oh, yo no me lo sé. Y empiezan a hablar en español. Digo, pues, ¿no que en inglés? Ok, en español. Génesis, no, tampoco. Y luego dicen que, ¿Namaste? Empiezan a hablar en otro idioma. Digo, ¿cómo se lo saben? Pues si cuando yo estaba en la escuela de vacaciones, aquellos años, ¿no? Pues eran estos Bible Drill. Y te exigían y todo. Y no sé cuántos de ustedes, yo creo que el pastor Humberto, un servidor, ya poquito más maduros, pero nos exigían que aprendiera uno. Y a ver, repite conmigo Génesis, y a ver, Juan 3:16, y a ver, Romanos 5:8, y tenemos que decirlo uno de memoria. Hoy en día le dices a tu hijo, oye hija, vamos a leer la Biblia. No quiero. Bueno. Oye, papá, ¿me compra un celular? Y el papá no dice, no quiero. Sí, hija. Casi le das la cartera. Ten. Hijo, llévate el Ferrari, ¿no? Llévate el carro. Y luego vienen acá con el pastor. Ay, pastor, estoy batallando, mi hijo. ¡Chocó! Y no 1000, ¿verdad? Como el Pancho Pantera. ¿Por qué? No, pues es que no sé. Pues es que le dan todo a los hijos. Ya los que nos están viendo se están desconectando. No se preocupen. Pues no era un tema de liderazgo. Pues es el liderazgo. El liderazgo que es aprender del Señor Jesús. El Señor Jesús fue flexible. Fue abierto, pero no liberal. Ahora, el ser liberal no es como ocasión para ser libertino o libertinaje. O sea, hagan lo que quieran. Hoy en día, por eso, mis amados, encontramos este tipo de iglesias, y no que estoy criticando otras iglesias, pero donde tú puedes ir como quieras, tú puedes hacer lo que quieras. Es más, que los muchachos, que las muchachas, que los adultos, que los ancianos, todos hagan lo que quieran. ¿Y dónde está el orden que el Señor Jesús estipuló? ¿Dónde están los principios de la palabra de Dios? Eso parece como una anarquía, cada quien hace lo que quiere. El apóstol Juan nos recuerda y nos presenta de una manera muy vívida cuando Jesús toma la toalla y lava los pies de los discípulos. En el momento en que Jesús sabía que lo iban a abandonar, Él es capaz de estar con ellos. La gente que nos sigue, en el buen sentido, a uno como pastor, esa gente a veces no va a estar con nosotros, nos va a tratar mal. Le invita a este hermano, al pastor, a una comida, y ya lo lleva al mejor restaurante de la ciudad y todo. Y le dice el pastor, oiga, pues, ¿por qué me invitó a una comida? Si pues yo no le caigo muy bien. Bueno, yo he notado, ¿no? Pero qué bueno que ya. Y le dice el hermano, sí, usted me cae mal. Usted me cae mal, pues. ¿Y entonces por qué me invitó a comer? O porque la iglesia me pidió que yo le dijera que lo vamos a correr. Todo lo contrario de lo que es el liderazgo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido afectados o dañados por ciertas situaciones que hemos enfrentado en la vida? El apóstol Pedro, ese es otro personaje, Pedro que niega al Señor, pero que luego es restaurado por la gracia de Jesús. En 1 Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 6, él exhorta a los pastores a hacer lo que el gran pastor de las ovejas vivía y hacía. El liderazgo en la iglesia local debe buscar siempre el bienestar de los miembros del cuerpo de Cristo, la cabeza de la iglesia. 4 enfoques. ¿Y qué no se quiere decir el enfoque que tiene Mateo, que tiene Pablo, que tiene Juan o que tiene Pedro? Que el líder, entre otras cosas, tiene que morir a su orgullo, su afán de tener el poder,
conseguir un buen nombre y levantarse con el control de otros. Aquí son los 4 nos del liderazgo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Y a todos nos gusta, bueno, hacemos los nombramientos en el año eclesiástico, ¿no? Y ahora vamos a nombrar al hermano o a la hermana, el director, el ministro. Me estaba acordando de la película del ministro de Cantinflas. Su excelencia, el pastor, el sacrosanto, el... No sea payaso, hermano. El apóstol. Apóstol de Cristo, ¿no? Y esa nos gusta, ¿no? Hasta bromeamos, pero nos gusta. Y ahí viene, pastor, el apóstol de Cristo, y viene de forward. Ay, y hasta uno viene caminando, ¿no? Pero venía uno así. Cuando, apóstol. Y mira hasta cómo ve. Luego, conseguir moría su orgullo, su afán de tener el poder. ¿Ya por qué está todo desorganizado? ¿Por qué no están haciendo las cosas? A ver, vamos a poner orden. Tienen el poder. Sí, ¿qué se le ofrece? A ver, quiero que hagan esto y está controlando. Aquí los dedos. Y cuando dicen, es que lo necesitamos. I know, you need me. Se siente la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Bien humilde. Sí. Ese es mi apellido. Gracias, ¿cómo lo sabía? ¿No? Luego, conseguir un buen nombre. Un servidor, pastor Jorge Orozco. Debe un bonito nombre. George Sugar. Ya hubo. Yo soy corregido. Corregido. Entonces, nos va a dar un tema para que sepan que la próxima semana o el próximo mes viene desde Forward, Texas, Brother Sugar. Wow. Y no créanme, no estoy diciendo para los que no ven en la red social. Aquí estas 50 personas que hay ahorita aquí de manera presencial, no sé cuántos se conectan, pero aquí tengo 50 personas. Pero la próxima vez que venga el Brother Sugar, seguro que van a tener 100 personas aquí. Y no porque, ¿quién es? Es el pastor. No es el que vino la vez pasada, el flaquito, no. Es Brother Sugar. Él viene. Mira, la gente se junta. Y hasta a uno le gusta, ¿no? Ahora los trajecitos. Digo, este suéter ya tengo como 8 años y no me lo he cambiado, ¿no? Creo que hasta tienen los cabellos de mi perrita, ¿no? Pero a ti te gusta traer que sea Aldo Conti, italianas, ¿no? Dockers, ¿no? Ahora que fue lo de Black Friday, pero no fue el Black Friday, fue el día después, o 2 días después, fui a la tienda, fui al outlet. A mí me gustan los trajes, quiero regalar un traje, y entré a esa tienda que tiene con la letra H. ¿Cómo se llama? Y es como un nombre. Hugo. Sí, bien que sabes. Sí, Hugo Boss. Hasta tiene nombre de jefe. ¿No? ¿Qué talidad? Hugo Boss. Y yo entré y dije, ay Dios. Y oraba y decía, oh, yo quisiera uno de esos trajes. ¿Cuánto cuestan? $1,500. Pero pues vale la pena. Es que un traje Hugo Boss, unos zapatitos, no sé, de esos bostonianos, no sé. Y luego me pongo una de esas, unos perfume, ¿no? French. Me arreglo hasta la dentadura y todo, o sea, la imagen. Y uno hasta ve y hasta dice, ay, cómo me gustaría darle un beso, ¿no? Para ver que, sí, porque el olor que... Es eso. Y quiere levantarse con el control de otros. ¿Cuántos buenos pastores y evangelistas han caído ante las faldas, ante las finanzas y ante la fama? Y ya olvídense nada más de los pastores. Líderes de iglesias, pastores asociados, maestros de escuela dominical, o sea, cualquier que esté en el medio, porque antes decían, no, nada más el pastor que anda cayendo, todos han caído. ¿Por qué? Por una falta de entendimiento qué es el liderazgo realmente en la iglesia. Si queremos ver el liderazgo del Señor Jesús y constatar si al final tuvo éxito en su ministerio, desde el punto de vista humano, el liderazgo de Jesús fue un fracaso. En términos humanos. Al final de toda la gente que lo seguía, porque había multitudes, y cuando el Señor Jesús hablaba
de realmente lo que es el liderazgo cristiano. ¡Ah, yo tengo mucho, Señor! Aquí tengo los miles de dólares. Véndelo y dalo a los pobres. Y siguen. Oh, no, Señor, no voy a dejar mis carros y mis trocas y no voy a hacer eso. Otro. Ay, Señor, pero yo te quiero seguir, pero es que tengo parientes que tienen COVID y todo. Y unos se murieron. Dejar que los muertos se entierren a sus muertos, ven y siguen. Ay, no, pues ¿qué tipo de pensamiento es ese? No, Safo. Falta de amor. Lucas, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. O sea, la cruz de Cristo, ¿qué implica? ¿Qué es la cruz de Cristo? O sea, ¿en qué terminó la cruz de Cristo? ¿En qué terminó Jesús? En la muerte. Entonces, ¿el camino del cristiano cuál es? ¿Safo? O sea, ¿quién de ustedes quiere morir? Pero es que estamos en el concepto humano. El concepto bíblico es que no hay muerte. Hemos pasado de muerte a vida, a una vida eterna. Pero no nos convence porque el mundo nos convence con los placeres y los deleites temporales. Yo quiero, si voy a morir físicamente, que mientras hay que darle Dale tu un cuerpo poquito alegría, sí, Macarena, dijo el- a la hilacha, ¿no? Vive la vida loca, ¿no? Y trata de pecar un... Uy, perdón, no estoy diciendo que tú peques, pero es que tú que me estás viendo, la verdad no te hagas, ¿no? De hecho, ni veniste. No sé si todavía estás en pijamas, ¿no? Y te excusas ahí y estás cuando dices, ay, dice que estoy, no sé si estás en tu casa, en tu recámara, o estás en la sala y están viendo otros programas de Netflix y bajen el volumen, que estoy aquí en el estudio de liderazgo. Nos hagamos. Y luego, ¿por qué no progresamos? Pero si ese es el tipo de liderazgo que quieres tener, pues realmente eso es lo que tienes. No lo anhelas, ya lo estás haciendo. Y te preguntas y yo me pregunto, ¿y por qué estamos así? Caray, common sense, caray, sentido común. Habían 6 hombres de pasiones humanas que ilustran las cualidades del verdadero líder. Apúntenos. Enoc. Ese es uno. Algunos no los veo apuntando, ¿eh? Los voy a agarrar con el micrófono. Ah, ok. Si me están grabando, ese tiene un costo, ¿eh? Pero no tiene imagen, brother, es más bajito el costo. Sí, es más bajo. Tenemos una promoción para los que me están grabando. Enoc. Moisés. El Moshe. ¿Okay? Josué. El Joshua. Nehemías. How we say Nehemiah? I practice. Isaías. Ese es más difícil. Isaiah? Yeah, I'm good. I practice my English. Vamos haciendo aquí trilingües. Porque español, inglés y el otro que ni se entiende. Enoc, Moisés, Josué, Nehemías, Isaías y Daniel. Es nada más por mencionar, pero quiero poner estos 6. Ellos eran hombres no perfectos, líderes no perfectos. Por ejemplo, este es otro, que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La verdad, la escritura no relata ningún defecto ni en Enoc, ni en José, ni en Daniel, pero sin duda llevaban la misma naturaleza pecaminosa. Sin embargo, esas fallas humanas no nos prohíben andar con Dios y desarrollar estas cualidades de líder que Dios bendice. Dice que Enoc caminó con Dios. Es una característica distintiva de un líder. No se dice mucho de Enoc, pero lo que se dice es como un statement. Caminó con Dios. ¿Qué van a decir en nuestra lápida el día de mañana que tú y yo muramos? Era chistosito. Se llevaba bien con todos. Era el alma de la fiesta. Siempre cooperaba. Refunfuñón. Gritona. Resentida. Fiona.
Shrek, ¿no? Burro. No estoy haciendo promoción a las películas, así que se apodan, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros en este momento estamos tratando de tener un liderazgo a la forma, al estilo de Jesús y decir, camino con Dios? ¿Qué pensar? Moisés aguantó la crítica de la familia y colegas sin caer en la venganza personal. ¿No es el que estaba murmurando su hermana? Miriam, María. María, Aarón. Sí. O sea, ¿quiénes son los primeros que te van a criticar? La familia. ¿Testimonio personal? Bueno. No, ¿Y qué vas a hacer? escribí. Si te critica tu familia, no te preocupes. En el liderazgo tenemos dos elementos. Tenemos la fe y la esperanza para que no te critiquen. Fe y esperanza. ¿Me vas a estar criticando? Te voy a enseñar la fe y la esperanza. ¿Vas a seguir criticando? ¿Ya me entendieron? Fe y esperanza. Y juntos van a ver que no tengo los que están cubiertos y me tengo que poner las vendas, ¿no? Fe y esperanza. No, Moisés es un ejemplo de líder que esperó. Fue un líder transformado. No cuando se echó al egipcio, ¿no? Está hablando despuesito. Josué era fiel y valiente frente al reto grande de tomar el lugar de Moisés y llevar al pueblo a Canaán, la tierra prometida. Josué capítulo 1, ¿no? Del 5 en adelante. Solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, verso 6. Y luego el verso 7, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que de día y de noche medites y guardes a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo y mi casa, capítulo 22, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un hombre, es un líder que fue fiel. Fidelidad. Brave, fue valiente. Valiant. ¿Cuántos de nosotros, ante tal situación, ay no, mejor zafo? No, mejor no. Es más, una de las características, no nada más de los latinos o los hispanos, también sucede aquí en la cultura americana, es que se nos enseña, o no se nos educa más bien, a enfrentar y confrontar los problemas. Por eso están los escapes falsos. Cuando yo tengo un problema con mi esposa, o con mi cónyuge, o esposo, ¿qué hago? Me salgo de la casa, me aíslo, me quedo callado. O si yo trato de confrontar los problemas, empiezo a gritar. ¿Cómo se llama? Ana. ¿Por qué me está gritando? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿no me planchas? ¿No me haces de comer? ¿Cuál es el problema? Te estoy hablando, ¿por qué no me contestas? Ahora, si tengo ese problema, Ana, amor. Estoy diciendo, no creen que aquí se llama alguien Ana, es Ana, puede ser Juana, el nombre que usted quiera. Estamos aquí inventando. Pero, Ana, amorcito, mira, fíjate que yo estoy batallando porque me voy todo arrugadito y todo. Nadie hace eso en el liderazgo. ¡Es duro en la cabeza! ¿Ah? Para que sufra la canalla. Oye, y se nos olvida que somos cristianos. ¿No? Y cuando estamos en la familia y uno dice, pero es que le estoy hablando. Ah, mira, a mí no me estés diciendo nada. Allá en la iglesia eres el pastor, pero acá eres un cero a la izquierda. Aquí nadie me ha platicado nada, ¿eh? Yo estoy hablando de lo que pasa en la dimensión desconocida. Nehemías sabía manejar el poder de la oración frente a lo excedente y sobrante de la posición diabólica a gran costo personal. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Fue el qué? Sí, el reconstructor. Y para salir, Nehemías era copero del rey. Y era cuando servían veneno al rey. ¿Quién lo tenía que probar primero? El copero. Lo tomaba. Soltaban la res. Y era un trabajo bien pagado, pero demasiado peligroso. Era como ser bodyguard hoy en día, ahí del rey. Y entonces le dice, ¿qué crees? De todos los trabajos que tengo, que es el de bodyguard, me voy. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde te vas? No, pues a ver a mi pueblo.
¿Y como por qué o qué? ¿Te hiciste ciudadano americano para volverte a ir a tu nación? Sí. Y voy a ir a reconstruirles. Y como, o sea, pero además que está diciendo que ya no va a tener su trabajo, le dice, pero Ponte la- sí, porque pues, sí, necesito la maderita, necesito que me pagues el avioncito, y pues allá pues no me voy a ir así nada más, por lo menos dame indemnización. O sea, ¿qué? Si yo no te he corrido. Y luego le dice, y cuando regrese quiero tener mi trabajo. Para poder garantizar todas esas cosas, en el momento que tú vas secularmente en la sociedad y le dices a tu jefe, me voy a ir porque tengo que ver a mi familia, dice, ¿cómo no? Váyase, tiene vacaciones de por vida. ¿Cómo Dios obra en la vida de ese líder pidiendo todas esas cosas? Porque era un hombre de oración. Era un líder caracterizado por orar. Pero porque a veces no nos funcionan las cosas en el liderazgo. Porque hacemos tantas cosas y queremos hacer tantas cosas y queremos cambiar tantas cosas que no hemos podido cambiar y fundamentar lo más básico en la vida del cristiano, la oración. Necesitamos más orar y menos hablar. Que sea más el Señor en nosotros. Isaías vio a Dios y en medio de tener esa revelación, Isaías capítulo 6, él llegó a decir, yo no soy digno, yo soy pecador, mis labios, mi vida, mi conducta. Es decir, Isaías es un reflejo de un líder que cuando está delante de la presencia de Dios, reconoce quién es Dios y quién es Él, quién es Cristo y quién es Él. Y dice, yo no puedo así. Y es el poder del Señor que va y con el carbón encendido, ¿verdad? Los serafines tienen la revelación, que lo santifica. Y luego el Señor pregunta, hay la gran comisión, están los campos, hay necesidad. Oiga, la necesidad en medio de la pandemia, ¿la gente ha dejado de tener necesidad de Cristo Jesús hoy en día? No. La necesidad ha aumentado por la pandemia. Y entonces se dice hoy en día, es que la iglesia está cerrada, es que la iglesia está cerrada. Los edificios se pueden cerrar, la iglesia no se cierra. De manera que usted, sí, otra vez, le animo a usted, los que nos están viendo a través de la red social, en lugar de pensar qué va a hacer en el día y que dice, estamos aburridos, ¿qué vamos a hacer? ¡Póngase a predicar! ¿Va a ver cómo se le quita el aburrimiento? En lugar de estar viendo puros memes, no sé, en el Face y todo eso, que hasta los hermanos son buenos para hacer memes, ¿no? Y a veces son como ninis, ni trabajan, ni nada, ni pichan, ni cachan, ni dejan patear en la iglesia. Usted es líder, ya es líder. ¿Quién lo dice? Lo dice la Biblia, de una vez, en este momento, día histórico. ¿Qué día estamos de diciembre? ¿Qué día es hoy? 5, pero usted lo ve el 6, el 7, el 8, en diciembre del 2020, usted ha sido líder, usted es líder. En este momento lo declaramos líder. Déjame poner la espada, a ver, póngase. El líder. Entonces en este momento, póngase a chambear. Ay, es que yo pensaba tomarme todavía las vacaciones de diciembre y para enero ya me voy. Olvídese, se le acabaron las vacaciones. Todos los que vean el video y los que no son líderes de nombramiento en la iglesia, decir, pues hay que orar por los líderes de la iglesia. ¿Y usted no es líder? Ahora, si usted me va a decir a mí que usted no es líder porque usted no toma ninguna decisión, las toma su esposa, está cediendo el liderazgo que Dios le dio. Ese será otro tema que luego platicaremos. Entonces Isaías tiene esta revelación. Daniel, desde joven, hablamos de otra característica del líder, se mantuvo ¿qué? Firme, sin mancha y comprometido con Dios en medio de un ambiente totalmente pagano. Oiga, ¿cómo es el ambiente hoy en día? El mismo que en el tiempo de Daniel. Y tuvo la firmeza de decir que no me voy a contaminar con la comida del rey. Hoy en día podríamos decir que en el tiempo en el que vivimos es fácil agarrar y decir, pues todos lo hacen, ¿a poco no? Todos se contaminan, todos practican esas cosas. Ay, no seamos exagerados, los tiempos han cambiado.
La sociedad ha cambiado. ¿Por qué son tan religiosos? ¿Por qué son tan legalistas? ¿No? Daniel, en medio de una sociedad pagana, contraria, se mantuvo firme, él y sus 3 amigos. Es un ejemplo. ¿Qué tuvo como resultado? ¿Se acuerdan la vida de Daniel? ¿Fue puesto qué? En un puesto alto. Pero nosotros, para llegar a los puestos altos hoy en día, queremos hacer a la manera de la sociedad. Las palancas. Pasar sobre otro. Las conexiones. Vamos a la esta persona. Oye, no me puedes echar la mano. ¿Quieres una palanca? Ora a Dios. Oye, Dios no me podría hacer una palanca. ¿Cómo que la quieres, hijo? No, pues yo quisiera ser pastor de una iglesia grande. Ok, ponte a predicar. Ay, Señor, yo quisiera tener un carro. ¿Cómo no, hijo? Ponte a evangelizar. Ay, me la pones bien difícil, Señor. Yo quisiera ya tener la trocota. Es que lo queremos de una manera diferente. Y otra vez, estamos absortos en lo temporal de este mundo. Cuando lo temporal de este mundo es pasajero. Digo, yo sé que usted tiene una tele 4K, algunos hasta 8K, y, no sé, teléfono, celular, qué bueno que tenemos esas cosas, qué bendición, pero ese no es el todo de la vida. Con tele o sin tele, con carro, sin carro, hay que seguir adelante. Oiga, algunos de ustedes, los que son mayores, ¿se acuerdan cuando no había teléfonos celulares? Que no existía el internet. Les pregunto a ustedes porque yo crecí con una televisión de bulbos, creo que lo dije una vez que vine aquí. Y la tele blanco y negro y me falta el canal, quiero regresar, no se podía regresar, tenías que volver a ver otra vuelta. Hoy en día uno se acuesta y dice, turn on, Siri. off. Como dice, Alexa, Oh, sí, sí. turn off the TV. Channel 20, please. High volume. I need popcorn. Y le vienen robando. Ah, eso todavía no llego. Masaje en mi pie, ¿no? Aquí. Siento un poco de tensión por el mensaje que están dando ahorita el liderazgo. Sí, a ver. Eso no había. Oiga, ¿había estrés? Bueno, definitivamente que sí. Pero no tanto. Pero como había tanto trabajo, ahora la gente se enfermaba así. Y no había medicina como ahora, pues se enfermaba y algunos no aguantaban y se morían, pero ya se iban al cielo, gloria a Dios. Hoy hacemos tanto show para, no me quiero, que no se vaya a morir, que todos nos vamos a morir, esa es la ley de la vida. Pero qué bueno que morimos en el Señor, sirviéndolo a Él. No que estamos cristianos y está la gente ahí agolpada en el hospital. Uy, para que se salve. Vamos a orar por el hermanito del hermanito. No me malentiendan. Vamos a orar por el hermano y la hermana que se salve. A ver, hagamos un recuento de la vida del hermano. No, el hermano es mujeriego, golpea a la esposa, no va a la iglesia, pero queremos que se salve. Transfórmalo y llévatelo. Me dijo, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿No? Está diciendo aquí. Tome nota del hermano para que lo escapen el liderazgo. ¿No? ¿Te llamas Juan? Creo que no. Otra vez, no estoy diciendo que no hagamos ese tipo de oración, pero entendamos que cada uno debe hacer un autoanálisis de cómo está nuestro liderazgo. Que dura la cabeza del pastor hoy vino con decir, y eso que fue temprano. Los que están ahí, cámbiale de canal, mejor ponen otro canal de... ¿Es una realidad? La vida de Enoc nos impresiona porque vivía en tiempos antes del diluvio, cuando según sabemos había poco conocimiento de los caminos de Dios. Lo anterior me enseña que no es la cantidad de conocimiento lo que vale, sino el andar, el compromiso de andar a la luz de la fe que siempre agrada a Dios. La sencillez de andar con Dios es el primer requisito para ser líder. No hay otro sustituto. Conocemos la vida de Adán y Eva, desobedientes, son expulsados. Caín mata a Abel y todo se convierte en un desastre. Y de pronto sale en escena, en la historia, este hombre caminó con Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad, entre comillas, cristiana. Toda la gente es cristiana aquí en los Estados Unidos.
una de las mayores denominaciones es la bautista. Pero hay bautistas que... Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, bautista, sí, ¿cómo no? ¿Quieres una cerveza? ¿Sabes qué vas a hacer? No, pues tengo una tardeada, voy aquí al antro. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia así? ¿Y qué haces en la iglesia? Soy el pastor. Hay que ir al club a decir. Pero ahorita vamos a desahogar un poquito, quitarnos un poco el estrés, ¿no? ¿Sí? ¿Y con quién vas? No, pues invitar a los diáconos, ¿no? Los líderes, ¿no? Tienen el estrampe y medio, ¿no? Dice que se ríen así como esa risa de que es que tenemos la risa grabada que no se acuerdan en los programas de televisión aquí en el canal, risas, ¿sí? Se ríen a reír. Eso pasa. Entonces, Noé camina con Dios. Moisés, quizá no nos sorprenda por ser un caudillo por excelencia, pero es en esta primera ocasión frente a la crítica severa de María y Aarón, no se defiende, sino que dejó que Dios mismo lo hiciese. Y Dios lo hace. Ellos no tienen que defenderse. Y este es uno de los mayores problemas hoy en día, porque el líder, la tendencia natural de nosotros como líderes, en la espera que sea dentro de la iglesia o en nuestro hogar, reaccionamos. Dime que me veo mal. Dime que me veo mal. Se ve mal. Ay, como si tú te vieras bien. Pues por la El burro hablando de orejas. Y ya le empiezas a agregar. A agredirse. Ahora, dime otra vez, pero dime con más firmeza que me veo mal. Se ve mal, bro. Gracias, te agradezco por decirme. No, me van a tomar en cuenta tu consejo. O simplemente, dime que me veo mal, que me he visto mal. Dime así, dime esas cosas negativas. Dime. Brother, se ve mal, bro. Rasure ese varón, mire cómo se ve su apariencia, bro. Como un poquito más, bro. Ya, esa es ya para. Espero que se lo esté grabando. Ahora, Corten eso, dijo. ahora, en las respuestas que nosotros damos en el liderazgo, yo puedo decir, hasta ser muy espiritual, el Señor te reprenda. Pared blanqueada, no sé qué, y hasta ocupa el texto de la Biblia. ¿No? Fuego del cielo caiga y consuma sobre este varón. ¿No? Pero lo que hace Moisés, ¿qué hace? No hace nada. Es un hombre que vio cara a cara a Dios y en el momento que la gente lo está criticando, calladito se ve más bonito. Oiga, pero pastor, pero es que mi esposo, fíjese, es que le... A ver, todos vamos a practicar en esta hora, los que están ahí en su casa. A ver, hagan conmigo, aunque tengan su cubreboca. No, quédense con eso, porque ustedes, los que hablan más, quédense ahí todavía un rato. O sea que estoy castigado. Serían testimonios ya. Ahí tómalo en cuenta, por favor. Cuando Coré se subleva, recuerdan que se abrió la tierra y toda esa historia que aparece en Números 16, Moisés mostró gran equilibrio entre la importancia de la verdad, por un lado, y su propia persona, por el otro. Dejó que Dios decidiera quién tenía la razón. Moisés no dejó entrar los celos personales, al contrario, oró por el pueblo para que no sufriera demasiado por la maldad de una sola persona. Es como las iglesias se dividen. ¿Qué vamos a hacer? No hay que juntar este grupo y se está juntando este grupo y vamos a... Que Dios se manifieste. Digo, qué bueno que no pasa como en el Antiguo Testamento. Que la gente que anda haciendo escarnio, que imaginen que estuviéramos acá, no, es que el hermano y que no sé qué. Aquí sería todo un espectáculo, ¿no? Se abrió la tierra ahí en la iglesia y se fue un aliento y se trajo a los hermanos. Oiga, si usted es uno de esos líderes que anda por ahí, póngase las pilas. Arrepiéntase, no sea que se vaya a abrir la tierra aquí, o ahí donde usted vive. No lo estoy amenazando. Ay, ya ves, amor, por eso tenemos pesadillas, ya para. Stop to complain, ¿ok? Mostró su apego a la verdad, despegado del mal en forma de fama o puesto importante. No tuvo orgullo y Dios lo reivindicó. Josué, qué tremenda tarea la de seguir el ejemplo de Moisés, quien había hablado cara a cara con Dios. Este aprendiz toma el reto y no se desanimó frente a lo imposible.
tenía que llegar a ser valiente y fuerte. Josué 1 del 1 al 9. Por eso la Biblia dice, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Josué fue fiel hasta el último día de su vida, dando un reto profético a su pueblo antes de su muerte. Josué 23 y 24. No es el tamaño del gigante enemigo, sino el poder de Dios a través del instrumento disponible. No cabe el temor o la cobardía cuando se ha sido llamado por Dios. Mis amados, ya casi voy terminando, y voy a dejar lugar para preguntas. Cuando nosotros ejercemos el liderazgo, como en el caso de la vida de Josué, no tenemos que tener temor, porque si Dios nos ha puesto en ese lugar, no se trata por la capacidad que tenemos. Es el sentido que disponemos y tenemos que ser valientes y esperar en el Señor. Y la vida de Josué es otro ejemplo de ¿qué? De fidelidad, pero de consistencia hasta el fin. Porque a veces uno quiere ser líder y decir, pues, ¿cuándo se acaban los nombramientos? ¿Es por un año? Y bueno, vamos a suponer que el siguiente año nombramos a otra persona líder de escuela dominical, un ejemplo. Y tú dices, bueno, entonces, y ese hermano o esa hermana que ya no es nombrado superintendente de la escuela dominical, empieza a llegar tarde a las clases. O no viene, o no se prepara, no estudia. Entonces, nos da la idea como un concepto secular o social que lo hace como se hace allá afuera. Hay maestros que estudian para dar clases, pero después de que dan la clase, cierran los libros. Oiga, ¿usted sabe acerca de esto? No. Ahorita no sabe de clases. No sé, ni me pregunto. Yo soy pastor el domingo a la hora que estoy aquí en el púlpito. Termino las preguntas, cuando termine y dejen de grabar y me baja ya, no me estén molestando, por favor. Porque no puedo responder. ¿Qué tipo de...? O sea, no entiendo. Esos son conceptos de allá afuera. Aquí, la gente a cada rato buscaba al Señor Jesús. Y es más, multitudes lo seguían al Señor Jesús porque Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué les daba? ¿De? Comer. Hambre, hambre, hambre. Decían al Señor Jesús. ¿Cuántos? Pues son bien poquitos. ¿Cuántos? 5,000. ¿No? Hay gente que viene a la iglesia buscando ¿qué? 9,000. Una cajita de comida, ¿no? Algo así. ¿Están buscando a Dios? Satisfacer sus necesidades solamente. Y eso está mal. El fuego del cielo. No, pues dales de comer. Pues están escuchando el Evangelio. Plantearles el Evangelio. Nehemías, copero, mayordomo. Nehemías, con una verdadera carga espiritual, listo para poner el hombro al trabajo, no se confundió pensando que con sus contactos podría lograr el éxito. Digo, porque estaba en una posición, era el bodyguard, podía hablar con el rey. Pero él no ejerció ese tipo de influencia humana, sino confió en Dios. Oró. Ese me hace muy, muy impactante ese ejemplo de liderazgo. Isaías. Dios no puede encomendar su poder y bendición para que la carne se jacte de ninguna manera. Isaías había gozado unos años de bendición y ministerio, gracias a que era familiar en la casa real, había sido llamado, Dios tenía cosas más grandes para él, pero no podría ponerlas en sus manos. Tuvo que revelárselas a Isaías en una santidad y exponer que él no estaba limpio completamente. Daniel, desde su juventud hasta su vejez, siguió a Jehová sin tropezar, y todo en medio de una sociedad pagana, de 2 imperios mundiales. No hay lugar ni puesto en el cual Dios no pueda preservar a sus llamados. Daniel empezó listo a morir por su fe, sin ninguna ambición fuera de la voluntad de Dios. El secreto de su larga vida fue esa muerte espiritual en su adolescencia. Mis amados adolescentes, usted tiene hijos adolescentes, y pensamos que nuestros hijos adolescentes hay que no traumarlos en este país, hay que darles todo lo que quieran, todo lo que usted y yo batallamos cuando llegamos a este país y que nosotros hemos sufrido, a ellos darles celulares, darles carros, darles dinero, que tengan libertad. No se equivoque. Ejerce un liderazgo a la forma de Jesús, y no estoy diciendo que los trate mal, que los golpee, no, estoy diciendo que los eduque en los caminos del Señor. Que ellos aprendan a morir espiritualmente en su adolescencia. Ya lo dijo el predicador. ¿Morir espiritualmente? Morir, sí, espiritualmente. Ah. Y cuando digo morir espiritualmente es que morir a la carne, Gálatas 2:20, pero resurgir a una vida completamente nueva en Cristo desde la adolescencia. Miren a dónde Dios puso a Daniel y a sus amigos.
pero empezó en la adolescencia. Al contrario, cualquier parecido es mera coincidencia. Vean a los adolescentes de nosotros o de alguien más cuando nadie nos presta atención, cuando hacen lo que quieren, vienen con los pantalones caídos, están tratando de ver quién se ve más ridículo, vienen con los piercing, vienen haciendo... Y no estoy criticando, si alguien viene a la iglesia así, va a decir, no, me está criticando, no lo vuelvan a invitar, no me inviten otra vez. No estoy criticando eso. Pero cuando pasan los años y tú me dices, no, es un muchacho, una muchacha de bien, ya se casó, está sirviendo a Dios. La mayoría de ellos cuando llegan a la juventud no van a la iglesia. Es la estadística. Hay excepciones. De hecho hay un libro que se llama, creo que lo escribe Osvaldo Carniva, Claves para crear un hijo delincuente. Es un libro cristiano. Y dice, no le hables de Dios, no le leas la Biblia, no lo disipules, deja que haga lo que quiera. Ese se escribió hace como 10 años. La verdad es que sin saber leer el libro, eso es lo que estamos haciendo. Pero hoy puede cambiar. Hoy debe de cambiar. José, Daniel y Nehemías son ejemplos de que el liderazgo bíblico prospera no tan solo en el ministerio de la palabra, sino también en el mundo secular. Lo que hacemos aquí adentro, lo que hacemos delante de Dios, tiene un impacto allá afuera. Termino diciendo, nosotros hemos dejado que el mundo secular impacte el liderazgo en la iglesia y debe ser diferente. El Nuevo Testamento enseña que la iglesia, cuando está realmente bien cimentada, se manifiesta allá afuera y no al revés. No nos equivocamos. Agradezco el tiempo, la paciencia y que estos principios hayan sido de bendición para su vida. Esto es liderazgo al estilo de Jesús a través de la vida. Ya leímos los evangelios, pero también a través de la vida de personajes del Antiguo Testamento. Entonces, un concentrado de Antiguo y Nuevo Testamento y toda la Escritura contiene numerosos ejemplos, principios que pueden emanar de cómo nosotros podemos vivir correctamente de esa manera. Voy a dar tiempo para preguntas. Todo tiempo para preguntas. Adelante. Hermanito, si los hermanos que están ahorita viendo a través de Facebook Live, les puedo poner un comentario que hagan preguntas Sí, aquí en los adelante. comentarios. Claro, Y yo les leo exacto, y puedes las hacer las preguntas. preguntas, claro. Tenemos, si son sencillas, de $5, tenemos de 20, de 10, o sea, y aquí también pueden hacer preguntas. ¿Quién da? Las primeras son gratis. Ok, adelante, se pregunta. No. ¿Queja? No se queja. No se queja. Entonces están haciendo las preguntas. Lecciones fuertes que debe aprender el líder bíblico. Entre todos los atributos de Jesús, ya vimos que es, quédese con esto, humildad y mansedumbre. Leímos el pasaje de Mateo capítulo 11, 28 al 30. Humildad y mansedumbre, que son cualidades que nos toca emular, imitar. El seguidor de Cristo no puede ser orgulloso ni arrogante. El último acto de cariño y lealtad ante sus discípulos fue tomar la toalla y lavarles los pies. Aun cuando Pedro fue infiel, después cambia su liderazgo y empieza a ejercer un liderazgo como le enseñó su Señor y Salvador Cristo Jesús. De hecho, Pedro murió siendo crucificado de cabeza. ¿Okay? Entendió que es el camino de la cruz. Enoc anduvo con Dios dejándonos un ejemplo que merece su lugar en Hebreos 11. No es cuestión de cuánto sabemos, sino de cuánto obedecemos. No se trata de cuánto sé, sino cuánto estoy dispuesto a obedecer. Hay gente en la iglesia, en el liderazgo, que va a decir, no, pero ese hermano no sabe eso, y que se las anda muy acá, y empiezan a hablar mucho de la Biblia, y uno dice, hay que poner ese hermano, esa hermana, que sabe tanto de la Biblia, es muy maduro. No, es una persona que tiene conocimiento bíblico. Maduro es el que en el momento de la circunstancia saca el cobre y saca realmente qué tipo de madurez cristiana tiene. En los momentos de dificultad, ¿qué pasa cuando hay un problema? No, pero vamos a hacer, y ya desesperado. ¿Qué te está diciendo que el hermano o la hermana no está listo? ¿No? Si hay un accidente, se cae alguien, toda la gente se alarma. Si yo no sé de medicina, ¿qué hago? Le hablo a la ambulancia, que se lo lleve. Yo no sé. ¿Para qué me alarmo de más? Porque, ay, ¿qué le pasó? Se le va a caer la cabeza. Yo no sé, estudié medicina. ¿Me entiendes? Tiene que tener una calma y que se haga lo que se tiene que hacer. Reitero, no quiero que me malentienda cuando a veces soy un poco, a lo mejor, crudo, cuando digo, tengo amigos
pastores con siervos que murieron de COVID. Los veo por el Face. A uno lo visité y murió. Y me pesó su muerte. Un siervo de Dios. Pero la vida sigue adelante. Debemos de seguir adelante. Oramos por su restauración, la familia, todo eso. Y no estoy diciendo de que no afecte a las familias, a las iglesias. Es difícil. Hermanos que han muerto en nuestra iglesia, sí hay que hacer esto. Pero la vida tiene que continuar adelante. Esa es parte del ministerio. Gracias a Dios que estas personas han muerto ¿en qué? En Cristo. Mi mayor preocupación es los que mueren sin Cristo. Porque ellos no tienen esperanza. Y ese es el trabajo del liderazgo de la iglesia. Se trata de cuánto sabemos, sino cuánto estamos dispuestos a obedecer. ¿Hay preguntas? Todavía no, hermano. ¿Okay? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿O quedó muy claro como el lodo? Cenagoso. ¿Okay? Pregúntenme. Yo sé que fue mucho apaleo hoy, pero no, pregúntenme. Nos dejó muy mansitos. Sí, quedó muy claro. Puede llegar a confundirse muchas veces el liderazgo en la cuestión de, como dijo usted, ¿verdad? Yo creo que el liderazgo, estoy de acuerdo, ¿verdad? Tiene que ser de servicio más que todo, ¿no? O sea, a veces confundimos lo que comentaba el liderazgo, ¿no? De que en el mundo, o muchas veces nosotros venimos a conocer a Cristo siendo ya adultos, y en el mundo hemos tenido esa posición, ¿no? de jefes a veces, ¿no? Y venimos al cristianismo y creemos que es el mismo liderazgo que se ejerce, el que yo ejercía en la compañía, ¿verdad? De mandar y hacer todo. Creemos que ese es el liderazgo que se puede ejercer dentro de la iglesia, y yo estoy de acuerdo que no es el correcto, ¿verdad? Cristo nos enseña, que dice la Biblia, que quiera ser mayor el mayor de sus hermanos, y tiene que ser el servidor de todos. Entiendo eso, pero hay también hermanos que lo entienden, yo creo que, no sé si la manera incorrecta o la manera correcta, pero mi pregunta es, está bien que a veces haya hermanos que, por ejemplo, saben que usted es el pastor o usted es el líder, ¿verdad? Y diga, él es el pastor, él es el que nos tiene que hacer las cosas, porque dice la Biblia que él debe ser el servidor de todos, o sea, hermano, yo quiero una silla aquí, dile al pastor, él lo tiene que mover porque él es el líder y él tiene que dar ejemplo de ser líder. Acabas de hacer tanto el planteamiento como la pregunta es muy buena, porque cuando un hermano, una hermana, una persona en la congregación dice, este es el trabajo del pastor, le voy a invitar a que lean Efesios capítulo 4, versículo del 11 en adelante. Dice que el mismo constituyó a unos apóstoles, como fueron los apóstoles, profetas, los predicadores, evangelistas, y a otros pastores y maestros. ¿Okay? Y lo sigue diciendo en los versículos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién debe hacer el ministerio? La congregación. ¿Qué hace el pastor? Preparar a la iglesia para que haga el ministerio. Pero antes de ser pastor, también fuimos ovejas, y también otro pastor nos enseñó a hacer el ministerio. Es decir, que muchos que somos pastores ya estábamos haciendo el ministerio, pero ahora nos toca capacitar a los demás para que sigan haciendo la obra del ministerio. Alguien me dijo en una ocasión, oiga, ¿usted no mueve la silla? Sí, la muevo. Oiga, ¿usted no sabe limpiar? Sí, hasta los baños, ¿cómo no? Hermanos, yo desde los 15 años, yo estaba en la sierra, viajé en la sierra, estaba platicando con el pastor hace rato, me dormía en el piso, no traía carro, troca, nada de eso, no había teléfono celular. Si te quedabas sin comunicar, estabas en la sierra, te querían linchar por predicar el evangelio. Esas experiencias las tuve yo. Y con todo respeto y amor que me merecen ustedes muchos aquí en Estados Unidos, la única experiencia que tienen a veces es de venir y sentarse. Ay, está frío. Ahí está, hace mucho calor. Ay, hace mucho ruido. Ay, no podemos comprar otra cosa. No podemos pintar. No podemos... O sea, ese tipo de cosas superfluas, cuando no nos estamos... Yo no escucho que la iglesia se pelee. Es decir, vamos a tener una sesión de negocio, business meeting, y donde nos estamos peleando, estoy hablando de liderazgo, porque este hermano está evangelizando más que yo y me está ganando con más almas. Me molestan. No, las discusiones que hay en la sesión de negocios es, ¿y por qué no se pinta este color? ¿Y por qué no se hace esto? ¿Y por qué? Por amor de Cristo. O sea, debiendo ser llamados, tienen necesidad que se los enseñen los rudimentos. Entonces, es muy buena pregunta, se llama distorsión y no entender qué es la función del pastor.
Ahora, todos tenemos que servir. Lo que pasa es que hay veces en el proceso, los procesos administrativos, ¿qué es un proceso administrativo? Para tratar de cuidar el orden en lo que se hace, como eso la sana distancia, ustedes tienen la máscara, o los que están acá están cuidando la seguridad, la protección, pero no significa que todo recaiga sobre el pastor, de que él haga todo, ¿no? Entonces, cuando la gente en la iglesia dice, es que el pastor tiene que hacer todo, pues no está leyendo bien la escritura. Ahora, voy por el contrario, cuando hay pastores que dicen, hagan todo y mandan, y no tienen una actitud de servicio, también es otra vez. Y no estoy criticando ni al pastor ni a la iglesia, lo que estoy diciendo es, a través de lo que aprendimos en esta sesión, vemos que algo que caracterizaba a Jesús, y somos cristianos, seguidores de Jesús, cristitos, es que una vida de obediencia a Jesús, una vida de ¿qué? De sentarme y quererle lavar los pies a los discípulos. ¿Cómo significa esto? Yo llego temprano el domingo, acomodo las sillas, ya terminó el servicio y me fue, y alguien me dice, oiga pastor, se le olvidó apagar las luces. Y no está mal que el pastor diga, pero lo puede hacer usted, hermano. Ay, el pastor me ofendió, me está... Bueno, y es donde yo digo, entonces, ¿cómo es que la gente se considera miembro de la iglesia si no quiere participar? Entonces no son miembros, son guests, o visitantes, o visitors. Porque el miembro, yo por ejemplo, llego a la casa, mi casa, su casa, y si tú estás en mi casa, o sea, eres miembro de mi familia, ¿tú me pides permiso para abrir el freezer? No lo abre. O sea, imagínense que mi hijo me dice, oye papá, ¿sí puedo abrir el freezer? Cuando estaban chiquitos me decían, oye papá, ¿me puedo comer? Hijo, pues, mi hijo, o sea, tienes el VIP, ¿no? El acceso. Pero hay hermanos en la iglesia que todavía en el liderazgo, oiga, y yo podría agarrar una Biblia ahí, no trajo su Biblia, ¿no? Y yo podría leer, y yo podría orar. Estamos clamando a gritos que usted ya se levante de la silla. Porque muchos hermanos piensan que su liderazgo es el MDB. ¿Ya sé cuál es? ¿No sé cuál es el MDB? Hoy vamos a descubrir este gran misterio para la Iglesia Bautista Hispana de Arlington. Si usted no sabía qué es el MDB, es el Ministerio de la Banca. Usted es un líder que piensa que su ministerio es la banca. Y esa banca tiene hasta el chicle que usted le puso hace 2 o 3 años cuando trajeron esta silla, o 5 años. Y usted dice, esta es mi banca, yo conozco su olor, yo sé dónde ahí no me gusta. Y aunque la han movido con esto de la sana distancia y le ponen ese limpiador, usted sabe que esa es su banca, esa es su silla, no la quiere dejar. Las bancas, las sillas, cómo han hecho daño a la iglesia. Antes no había nada de eso, la iglesia estaba más activa, más dinámica. Hoy en día tratamos de buscarle más confort a las personas. Bueno, ya contesté, pero apalé un poco más, así que ya veía que estaba contestando y dice, ay, qué bueno. El hermano se iba sentando, ya, pare, esta masacre. Adelante. Sí, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo capacitamos a los demás? Sencillo, muy preciso. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús? Haciendo. Enseñando, exacto, enseñando, haciendo, tú viéndome, Ejemplo. yo invitándote y tú haciéndolo. Ven y ve. Señor, ¿dónde moras? Les dijo, ven, síganme. Y cuando lo siguieron, donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Entonces, eso es el discipulado. Otra vez, no es la cantidad, es la sencillez. A lo mejor, no quiero ocupar la palabra que a veces no se entiende bien en español, la simpleza, pero simplicidad. ¿Qué es simplicidad? A ver, voy a ser preciso para esta pregunta que me están haciendo. Ustedes son nuevos creyentes, todos son nuevos creyentes. Entonces, yo les voy a enseñar a orar. Vamos a hacer una oración y vamos a orar dándole gracias a Dios por esta reunión. Ore conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por esta reunión. gracias por esta reunión. Ayúdanos Ayúdanos a seguir creciendo. a seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora le voy a pedir a Ana, que ya estuvo en la reunión, a usted haga la oración. Haga la oración. Señor Jesús, te damos gracias por estar en esta reunión. En nombre de Jesús. Se lo olvidó en otra frase, no importa, ya lo está haciendo suya. Siguiente reunión, le pido a Walter. Siguiente reunión, le pido, y así. Y eso se está practicando. El detalle es que nosotros decimos, o sea, el que está dando el discipulado, ahora me toca a mí orar.
Santo, 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 Hosana, Señor de los ejércitos, el Logos, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Oh, Jehová. ¿Qué está diciendo? Qué barbarosidad. No entiendo ni la palabra que está diciendo. Y ahí en su oración ya lleva como 5 minutos y luego se le olvidó que tenía que orar nada más por el estudio, ¿no? Y luego por los ancianitos, oh sí, los pequeños, o los niños. Ya lleva como 5 minutos y luego dice, en el nombre poderoso del... Digo, qué bonitas oraciones. Pero el nuevo creyente, yo nunca voy a poder orar como él. Y luego le dices, siguiente semana en el estudio, Ana, ¿te gustaría dirigir la oración? Si le pregunto, te va a decir que no. Después le dices, Ana, quiero que hagas la oración. Sirve el micrófono, no esto. Y luego dices, pasa al frente, ¿no? Y ya pasó el que dijo, santo, santo, sana, y todas esas palabras de griego y hebreo, ¿no? Y luego lo que dice, no estoy diciendo, yo quiero hacer una oración, pero yo no oro como él o como ella. Quiero que me y hasta está pidiendo perdón, quiero que me disculpe, y se está disculpando de lo que es vida cristiana. No queremos que ores como ese, qué bueno que ese le gusta orar así, pero somos como tipo fariseos, nos gusta llamar la atención. Hoy no vine a darles un entrenamiento rimbombante, yo fui preciso, conciso y macizo. ¿Sí o no? Que usted me entienda, que usted se lleve algo, que usted diga, sí, ay, hasta me dolió la espalda y la cabeza con tanto golpe, pero porque sabe lo que tiene que hacer. Oración, entonces, no estoy contestando, Estrella. Ok, si es un mensaje, no es pregunta, sino es un mensaje privado que enviaron y dice, saludos para toda la congregación. Estamos viendo la conferencia y solo queremos darle las gracias al pastor Jorge por sus enseñanzas y por ser instrumento de Dios para darnos un mensaje con tanta claridad. Que Dios siga bendiciendo la obra de sus manos. Gracias a Dios. Amén. Y otra pregunta acá dice, ¿cuál es la postura de que alguien esté en liderazgo por mucho tiempo sin cambio? Okay. De pronto cambiar líder de algo así, ¿no? Piense en la vida de Josué. Josué fue un buen líder. Pero una falla que noto en la vida de Josué es que cuando Josué termina, o sea, Moisés ya va a entregar, a colgar los tenis, está en el monte, Dios le dice que no va a entrar a la tierra, y Moisés dice, ¿quién? Este mero, Josué, te lo vas a encargar tú, te paso la estafeta. Llegan los ancianos y dicen, o sea, está chavo, no tiene mucha experiencia, pero vemos que tienes ganas, pero si Dios está contigo como estuvo con Moisés, te vamos a seguir. En el capítulo 22, muy papas fritas, dice, yo y mi casa serviremos al Señor, si ustedes lo hacen o no, Dios que los bendiga. No, porque ya estaba para colgar los tenis, Josué 24, 27, y nombró sucesor. Era vitalicio. Y entonces, después de Josué llega el siguiente libro en la Biblia, que es el libro de los jueces. ¿Y cómo estaba el pueblo? Un desastre. No había gente al frente. Este es un problema en el liderazgo. Hay días con los que tienen años. Pobre hermano. Pero el hermano es fiel. Sí, pero no están preparando gente nueva. Ahora, en su modelo tradicional dice, nada más tiene que ser el diácono y el pastor. Y no estoy diciendo fuera de lo extrabíblico, pero en procesos administrativos, ¿cómo podemos ayudar dependiendo del contexto y la necesidad de la iglesia local? Por ejemplo, en un mundo de pandemia necesitamos tener gente que maneje los medios virtuales. Y muchos de nosotros los adultos no saben manejar la tecnología. No me malentiendan, me incluyo con usted. Pero los chavos saben manejar, están ahí. Con los dedos, ¿no? A ver, hijo, así que eres bueno para los pulgares, el PlayStation, el Xbox. Ayúdanos con el iPad, ayúdanos a transmitir. Y los chicos, no sé, no puedo. A ver, apréndele así, pícale aquí. A ver. Junta toda la chaviza de la iglesia, que ellos se encarguen de eso, ellos lo saben hacer bien. No van a poner el contenido, ese lo ponemos nosotros, pero ellos nos pueden ayudar. Entonces, no es sano tener, más que decir que la persona dure tanto tiempo, sino no pensar en qué, en la reproducción. O sea, ¿quién vas a dejar como tu sucesor en esa posición? No, porque tampoco es como tipo los gobiernos, ¿no? En la política. Yo me voy y yo te nombro a ti y tú nombras así a tu... No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que un liderazgo saludable
se entiende que debe reproducirse. Un líder debe dar a otros líderes. Debe tener gente que te esté siguiendo y que está siguiendo. Cuando me siguen a mí, no en el sentido humano, sino están siguiendo al Señor. A fin de cuentas, en lo que nosotros hacemos, en las iglesias, yo no sé aquí, pero en las iglesias que yo he estado, en algunas he visto que dicen, y vamos a decir el hermano tal, vamos a ponerle por ahí su cuadrito, aquí no veo, pero el hermano fundador de la iglesia, pues el fundador es Cristo. Amén. ¿Qué están poniendo? No, es que el hermano dio, qué bueno. ¿Quién lo contabiliza? Eso va para el cielo. Amén. Que alguien dio un piano, que dio, qué bueno. Oigan, ¿qué están haciendo con mi piano? Ya lo donó a la iglesia, ya no es suyo. Pero yo doné el piano y lo vendieron porque necesitaba lana. Entonces, ¿para qué lo doné? A mí no me diga lo que usted decidió con el Señor. A mí no me interesa saber su complaint. Si nosotros necesitamos lana y tenemos esta silla, la vamos a vender. Pero ¿por qué no le pidió permiso a la iglesia? ¿Para qué? Eso es parte del liderazgo. Si tengo 200 personas y les voy a preguntar si están de acuerdo o no, es un proceso administrativo. No significa que estoy haciendo mi voluntad, estoy buscando, por eso usted confía en el líder, en este caso en el pastor y en el demás conjunto de líder, porque están viendo el beneficio de la iglesia. Ahora, no se preocupen, si ellos están haciendo mal, dejen que los ajusticien. Usted no tiene que hacer complaint. Ellos ya están en las manos del Señor. Si el pastor obra mal, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, lo va a meter en guayo. Pero lo que pasa es que la iglesia se quiere meter en ese terreno que no corresponde. Porque también a veces en nuestra sociedad decimos, no, es que vamos a quitarlo, vamos a ponerlo, vamos a hacer... O sea, su trabajo es primero, si sí lo van a hacer los hermanos, si sí van a determinar quién puede o no, quién no puede durar en el liderazgo, la primera cosa que yo haría es con toda la iglesia y especialmente con el liderazgo, vamos a ver qué tan maduros estamos. Y la madurez no es que tanto sé, que tanto estoy obedeciendo. Voy a las disciplinas espirituales. Hermanos, a ver, líderes, ¿todos están leyendo su Biblia? ¿Todos oran? ¿Evangelizan? Entonces, ¿qué tipo de líderes tengo? Exacto. Entonces, cuando quiero una decisión espiritual, hermanos, ¿qué les parece si alcanzamos esta nación para Cristo? ¿Cómo te voy a decir, hermano? Exacto. Creo que pura paleo, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Hay alguna diferencia entre el liderazgo de los diáconos y del resto de líderes? Solamente en el nombre, porque los principios que encontramos en la palabra de Dios, tanto para el pastor como para los diáconos, que se ha hecho como una ley. Estos son los requisitos claros de los obispos, estos son los requisitos de los diáconos, que el diácono sea así. Y los hermanos en la iglesia dicen, él debe tener una sola mujer. Yo no soy diácono, yo puedo tener dos. Bueno, la legal y la... y no estoy bromeando, es que así pasa, ¿no? Entonces digo, no. Esos son principios de santidad para la vida cristiana. Porque en un sentido, yo ejerzo un diaconado, yo ejerzo un obispado, ¿no? ¿En dónde? Como esposo del hogar. ¿Cierto, no? Entonces, pero nosotros lo queremos hacer tipo religioso, tipo sistema como en la religión popular, la que es jerárquica, ¿me entiendes? Aquí es este. Entonces, aquí, y otra vez nos vamos a lo jerárquico en la iglesia. Cristo, pastor, diáconos, iglesia, lo vemos así, ¿no? Entonces, la iglesia está abajo y luego está iglesia, cuerpo de liderazgo, Sanedrín, ¿no? Concilio o consistorio. No. Yo como veo es Cristo, todos acá. O sea, Cristo es la cabeza. Yo me tengo que quitar con lo que me van a agarrar. Pero Cristo está ahí y todos estamos al mismo nivel. Pero yo hago solamente una función. Mi función es el llamado que Dios me dio, que es ser pastor. Ni siquiera lo busqué yo, Dios es el que dijo. Y no fue por mi linda cara, porque no está tan bonita, ni por mi capacidad, porque no la tengo, sino Dios dijo, de esto, de lo vil, quiero ocuparte para eso. Punto final. Las cosas buenas que se han hecho, me dicen, pastor, le felicito, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque todo lo bueno que sale es gracias a Dios. Y a fin de cuentas, la Biblia dice que cuando hago lo que tenía que hacer, ¿soy qué? Siervo inútil. Algunos somos medio inútiles, ¿no? Yo estaría orgulloso que me dijeran que soy inútil.
pero nosotros ocupamos en español inútil para el que no hace nada. Y en la Biblia, inútil es el que por lo menos hizo lo que tenía que hacer. Y muchos ni a inútil llegaron. Entonces, sí entender este sentido de lo que dicen los pasajes, a veces se quiere más apegar y se ocupa mucho en el liderazgo para decir, nada más el pastor y los diáconos son los que tienen que estar así. Es más, hasta ni la esposa tiene que vivir así porque es los varones. Es un principio para todos. Porque no se puede contradecir la Biblia cuando leo yo, especialmente pasajes del Nuevo Testamento, está diciendo que todos vivamos en santidad. Citamos el Antiguo, vivamos en santidad, vivamos en principios éticos, morales, es para todos. Entonces, cualquier miembro de la iglesia puede decir, yo sí me puedo enojar, yo sí puedo decir una grosería, yo sí puedo echarme una canita al aire. No, señor, no, señora, no, hermano, hermana, joven, señorita. La santidad es para todos. Porque Pedro dice, sed santos. Porque yo soy santo. ¿A quiénes dice? ¿Al pastor? No, a todos. Todos. Buscar la santidad, dice escrito a los hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Y en funciones, dice el mismo Hebreos, obedecer a vuestros pastores, plural, para que ellos no tengan esa carga. Cuando ustedes ven a mí como pastor, ay, el pastor está batallando, así, pues hermano, no sean tercos, no sean rebeldes. No con lo que yo les estoy diciendo, porque siempre les digo a los hermanos, lo que yo les estoy pidiendo que, es que pastor, usted nos está dando una orden, nos está dando un mandato, sí, y les estoy pidiendo algo mal. Bueno, pues no. Entonces, ¿cuál es el problema? Les estoy pidiendo que lean la Biblia, es que me está obligando. ¿No le gusta leer la Biblia? Pues entonces no es cristiano. Y si no es cristiano, le vuelvo a predicar el Evangelio. ¿No? O sea, otra vez, estoy tratando de contestar con precisión, sí. Es más allá que el diácono y el pastor, esos consejos se aplican a todos. Definitivamente, si vas a hacer un rol pastoral o diaconal, más estrictamente. ¿Tienen algunas funciones especiales? ¿Algunos? No, todo igual. Entonces, No, pero el principio que dice, por ejemplo, si alguno anhela obispado, debe ser marido de una sola mujer, debe tratar a sus hijos con sujeción, debe ser respetuoso, debe tener buen testimonio con los de dentro, con los de afuera. Eso se refiere a esa función diaconal o pastoral. Pero creo yo también, yendo fuera de esas funciones, esos roles, esos principios los encuentras en otras palabras, en otros pasajes de la Escritura, refiriéndose no al pastor y al diácono, sino a los demás. Entonces yo siempre he creído, 26 años que tengo de ministerio pastoral, se aplican a mí, pero los hermanos, no les cito Timoteo, porque dicen que es el del pastor y los diáconos. Les cito otros pasajes de la Escritura y dicen, ay pastor, pero dice lo mismo. Exacto. Todos somos líderes. ¿Quiénes son ministros? Todos. Otra pregunta, ¿es adecuado que alguien tenga muchos liderazgos o posiciones en la iglesia? Varios ministros. No todos pueden ser pies o manos. Esa es la mejor respuesta, la más precisa. Entonces cuando dice, yo soy el encargado de, y el encargado de, y el encargado de, y el encargado de, y el encargado de, puedes tener una multitud de personas y no todos están sirviendo. ¿Por qué? Porque quieres acaparar todo. no funciona. Y si llegas a considerar que dices, lo que pasa es que los demás no se animan, pues ¿cómo se van a animar si tú acaparas todo? O por el otro lado, si dices, es que yo lo estoy haciendo porque no hay nadie, casi como tipo superhéroe, es que como no hay nadie más, yo quiero ponerme la playera, como tipo Pedro, pastor, yo te voy a seguir hasta donde quieras, si todos no sirven, yo voy a hacer. Tipo Elías. No. Digo, Más yo he quedado. Sí, exacto. Entonces no pueden funcionar bien en todos. No, porque el cuerpo, o sea, chequen el tamaño de una iglesia. Si en esta iglesia son 200 personas, debe tener muchos ministerios. Y si esta iglesia tiene 200 miembros y todo el liderazgo recae en 5 y eso repite muchos nombramientos, hay un problema de liderazgo. ¿Qué? Corta. Si usted me está escuchando y usted está contento y ora todos los días y dice, gracias a Dios por el hermano que tiene 5 nombramientos, mi hermano o hermana, después de tomar este taller, le animamos para que usted ya se ponga las pilas y ejerza el don, el talento espiritual que Dios le ha dado. Por eso no avanzamos, porque dejamos unos aspectos que nos corresponden a nosotros. Dios ha dotado a la iglesia con dones y talentos espirituales, entonces no puede ser que nada más 2, 3 estén haciendo toda la labor y todos los demás. Quiero que piense en este momento, te voy a pedir, Walter, todos nos vamos a subir en
una rueda de plástico como una alberca, y le vamos a pedir a Walter que nos cargue a todos. Y que se lo eche en la espalda, como en México, como el piple. Está bien. Pues sí, Walter. Y a ver, camine, me estaba acordando la película esa de este morenito que se le cayó la pierna y que estaba metiéndose de buzo y que tenía que caminar con el traje ese. ¿No? Hombres de honor, ¿no? Cuba Gooding Jr. Entonces, de repente nosotros queremos en el liderazgo que sea un hermano cargando todo. Ahora, la verdad es que, no sé aquí, pero a veces sucede en la vida de la iglesia que con todo lo que pasó de la pandemia, todos los liderazgos desaparecieron, aunque siguen existiendo, y dejaron al pastor con todo. Pastor que venga, que aprenda, que sepa el internet, que ponga el Face, el YouTube, que haga esto, que haga aquello. Y si sale mal, ¿por qué sale mal? Y yo a veces he dicho, ¿por qué no hacemos un día sin pastor? ¿Cómo es esto? O sea, pastor, ven el domingo, pero que no sepan que veniste. No les avisa a nadie. ¿Dónde está el pastor? Y le preguntan a la esposa. La esposa no le diga, no sabe. ¿Y dónde está el hermano? ¿Y quién va a predicar? Y la esposa del pastor tiene que decir, oye, ¿predicas tú? ¿Tú eres uno de los diáconos o uno de los líderes? No sé, yo no estoy preparada. Pues así aviéntate. Y hay que poner micrófono porque lo vayas viendo cómo hacen el liderazgo, ¿no? Y que los que hacen la música, estoy bromeando, pero estoy tratando de ver cosas que pasan en el liderazgo. Si los de la música siempre hacen lo mismo y nunca se preparan, entonces llegales con un canto que nunca han cantado. Te das cuenta que no estudian. Si alguno de ustedes es del Ministerio de la Música, les mandamos saludos, un abrazo, un cariño. Está hablando de otro lado. Si alguno es maestro de escuela dominical y le dices, ¿usted cuántos años lleva enseñando escuela dominical? Yo soy de los fundadores. Perfecto, ¿cómo no? Le voy a pedir que me dé este estudio de Hechos de los Apóstoles. Yo no conozco esto, no me preparé. Pues si ya tiene tantos años, ya debió haber leído varias veces la Biblia completa en un año. Ya sabe, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, ya sabe, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, ya saben. ¿Cuántos capítulos tiene Juan? Tiene Jesús. No me estás preguntando, te estoy preguntando yo, no me contestes con una pregunta. Bueno, Génesis, ¿cuántos tiene? 50, creo. No, ¿crees o no crees? No me estás diciendo, no me estás haciendo que sí. Busca en tu vida. Estoy durmiendo con mi hermano. Pero sí me entienden. O sea, aunque me están haciendo una pregunta, tiene que ver cómo hacemos el liderazgo. ¿Cómo conocemos? ¿Cuántos tiene, hermano? ¿A poco no sabe usted la historia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan del diluvio? Entonces, ¿qué pasa en el diluvio? Dice que metió Moisés todos los animales que cupieran en el arca, ¿no? Entonces, está Moisés, pero cuando Moisés metió una cebra de otro color, se empezó a quejar su hermana y su hermano, porque está metiendo otros animales. Entonces, entre todo el relajo, salió por ahí una ballena que se comió a uno de los hijos de Adán y Eva. De estos que ven. Y mientras se estaba comiendo a ese hijo, que lo escupe, no sé, en una orilla del mar, uno de los hijos se puso a llorar, Jeremías creo que se llamaba, estaba llorando. Entonces, entre todo eso, ahora, ¿se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Porque no conozco ni siquiera la Biblia. Estoy diciendo que Moisés entró y algunos estaban, sí. Y me escuchan y no, o sea, de plano. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Otra vez. No una sola persona, preferentemente. Ahora, si en la iglesia, y no importa el tamaño de la congregación, pero en la iglesia no tenemos gente que haga todos los ministerios, concéntrese en lo que podemos hacer, en la gente que esté dispuesta. Es decir, que si en la iglesia nada más tengo, en el cuerpo humano, nada más tengo ahorita los 2 pies, ¿cómo va a caminar la iglesia? Pero no tengo manos, no tengo boca. Si alguien tiene la boca, por ejemplo, para predicar, va a predicar. Pero si alguien dice, yo quiero ser boca y quiero ser pie, no se puede. Porque entonces, hagan cuenta que uno es, el mismo hermano es pierna, es brazo, es boca. Hermano, ¿por qué? Porque de un lado queda mal y luego se rellena para el pie. Por eso me estoy viendo así, y lo así. No se puede. Bueno, yo creo que lo estoy ilustrando mejor, ¿no? Entonces, ¿hay otra pregunta?
No hay. Pero yo tengo una pregunta, hermano. Ah, ese ya no se puede. Tiene 2 minutos y 2 minutos antes de orar. Ok, estamos hablando de liderazgo de líderes. Ahora, bueno, todos somos líderes, ¿no? Cuando un hermano sobrepasa un liderazgo, en este caso, digamos, hay líderes, no ministerios, y sobrepasa ese liderazgo y va directamente no con el pastor. Okay. Sobrepasa el liderazgo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en una situación, ¿no? Donde no debes de actuar de una manera y, o sea, pasas al liderazgo donde tienes que ir y te pasas al otro, o sea, ¿qué es la posición de esta persona, de este hermano? ¿Del que lo hizo o del que recibió? Del que lo hizo. Sobrepasar el liderazgo donde debe de ir. Aquí, con mucha precisión, hoy hablé de los principios de Jesús, liderazgo al estilo de Jesús. Pero esas cosas y estos detallitos más que son del pastel, tienen que ver con los procesos administrativos. ¿Qué es un proceso administrativo? No una ruta crítica, pero poder delimitar qué son las funciones, las descripciones de lo que cada uno tiene que hacer. A veces se batalla eso en la iglesia. Por ejemplo, eres diácono. ¿Y qué tengo que hacer? Recoger la ofrenda. Esa es la función del diácono, ¿no? O predicar. Entonces, tiene que ver con los dones y talentos. Decimos que todos los diáconos sirven, pero debes de servir de acuerdo a tus dones. El diácono o la diaconisa debe tener el don de servicio, pero hay diáconos que hacen todo menos servir, ¿no? Cuando una persona rompe o va más allá de los establecidos, es decir, por ejemplo, yo tengo que hablar con el hermano que es encargado de este ministerio de evangelismo y digo, no voy a hablar con él, me cae mal o lo que sea, o a lo mejor en lugar de hablar, voy a hablar con él, con el pastor. Lo puede hacer, pero en el proceso administrativo, por ejemplo, hay gente que me busca a mí y me dice, oiga pastor, ¿qué de esto? Ya fue con el hermano. No, pero es que quiero hablar con usted, vaya con el hermano. Yo estoy predicando los domingos y enseño, soy pastor maestro. ¿Ok? Otras funciones, hay esto. Oiga, pero es que no hay nadie encargado, por ejemplo, del boletín. ¿A usted le gustaría hacerlo? Es que, bueno, es que ¿usted lo sabe hacer? Sí, bueno, te encargas, correcto, solucionado, simple. Pero este ministerio corresponde a esto, organícense. Ya, punto final. Y luego cuando vuelvan a venir otra vez conmigo, oiga, pero dice que hay este detalle, esta situación, platiquen. ¿Quieren que yo vaya? Venga, a ver, venga con el hermano, vamos a platicar. Y ya. Ah, sí, hermano, discúlpeme que no había hablado. No se pidan perdón, no pasó nada. Pero hablen ustedes. Y yo los pongo a hablar y me voy. Porque la gente, otra vez, el modelo tradicional es todo con el pastor. Entonces el pastor está de vacaciones. Oiga, pastor, ¿cómo le está yendo de vacaciones? ¿A dónde fue a la playa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Perdón, ¿está hasta en el baño? ¿Y dónde está, pastor? Y a veces uno como pastor tiene que decir, yo quiero a los hermanos, pero den break, give me a break, ¿no? Ahora, no significa, y a veces la iglesia no lo entiende, que como se dice, no, es que el pastor se pone que no quiere contestar, ¿no? Pero nos está enseñando para que nosotros ejerzamos el liderazgo. Yo le he dicho a las iglesias que he pastoreado, esta última donde estoy, si un día me llegan a decir que no me necesitan, estoy cumpliendo mi función pastoral. No quiero que la gente sea codependiente del pastor. Digo, hoy vine con ustedes, mañana estoy yendo a otro lugar, pero tengo que enseñar a la gente a que pueda desenvolverse por sí mismo. Entonces, en ese sentido, ¿qué hay que hacer? Si hay un hermano o una hermana que constantemente se brinca las trancas, más que regañarlo, pues hay que platicar con él o con ella, decir, hermano, está bien que vayas con el pastor, o sea, no lo regañe, pero pues vaya con el hermano del comité, platique. Ahora, si hay algún problema en comunicación con el hermano, o no le escucha a ese hermano o esa hermana de ese comité, pues también hay que hablar con ese hermano, porque parte del liderazgo, ¿qué es? Ser sencillos, ser humildes, no ser orgullosos, es decir, no se trata ni de lo tuyo ni lo mío, agendas personales, se trata de lo mejor que busco, ¿para qué? Para el reino de Dios. La gloria sea al Señor. ¿Tenías una pregunta? Ya se me olvidó. Pues qué bueno. Todo lo que ha estado hablando, he estado tratando de recordar que iba a preguntar. Bueno, ahorita preguntas, adelante. Sí, yo, hermano, en respecto a lo que estaba preguntando la hermana Estrella, a veces, no es que a veces, como digamos nosotros, si la hermana Estrella es un líder de algún ministerio, donde yo estoy pegado a ella también, estoy aliado a ese ministerio, a veces ella no puede tener el orgullo, pero a veces lo tengo yo.
En vez de ir yo con ella, yo me salto porque tengo orgullo y no quiero hablar con Claro. ella. Es decir, tiene razón. A veces es cierto eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer en ese caso? Igual, una de las cosas que aprendimos en esta sesión es oración. El líder requiere mucha oración. Oración por él, oración por los demás, sencillez. La humildad del Señor Jesús se aprende yendo a la presencia de Dios, pero en la práctica, en la interacción, relaciones interpersonales los unos con los otros. Es solamente así uno desarrolla el carácter de Jesús. Entonces, muy buena observación, pero sí tienen razón. Y si no, dale unos bibliazos a esa persona. ¿No? Se me borró el video. Fue muy pesado lo de hoy. Es que era relacionado a lo que habló anteriormente y iba a comentar. Pues de qué, algo pues ni me acuerdo, ahorita que repitan el video. El video, sí, ya cuando lo vea me voy a acordar. Yo tengo un comentario que yo creo que si nuestro líder, por ejemplo, el pastor y el líder de líderes que es Jesucristo, nosotros aprendemos primeramente de Dios y luego de nuestro pastor. Ha creado buenos líderes, no necesitamos como que cargarle todo al pastor de la iglesia, sino que, bueno, por ejemplo, aquí hay diferentes liderazgos, hay muchos ministerios aquí en la iglesia, gracias al Señor, y todos están cubiertos porque hay mucha gente que quiere trabajar. Entonces, pienso que cada persona debe ir con el líder de ese ministerio en vez de ir con el pastor y cargarle todo como... Porque si no estamos haciendo inútiles también a los líderes que ha creado la iglesia, sin decir, o sea, no, por ejemplo, si yo soy un líder y viene alguien y me pregunta algo conforme a lo que yo estoy realizando, yo no le voy a decir, pues pregúntele al pastor, porque pues igual es carga para él. Ahora, si no lo sé o ese líder no lo sabe, creo que sí debería de pasarlo al pastor, ¿verdad? Pero primeramente pienso que si estamos siguiendo los pasos y enseñanzas, por ejemplo, de esta mañana que hemos venido a aprender, sabremos cómo desarrollar eso. Y si el pastor nos ha puesto como por un nombramiento de liderazgo, es porque igual sabe que pues vamos a ser capaces. Por ejemplo, a los hijos les decimos, ¿te podrías encargar de cierta cosa? Es porque usted sabe que es capaz de sacarlo adelante, no le va a poner algo que, ¿verdad? Y definitivamente, pensando en ese último aspecto, a mi hijo no le doy las llaves del carro si nunca le enseño a manejar. Entonces, una de las deficiencias en el liderazgo es que por la necesidad, a veces tenemos que hacer eso, unas veces como pastor, pone a las personas y se van haciendo, en el buen sentido, sobre el golpe, sobre a lo bruto, ¿no? Se van forjando y ya ejercen su liderazgo por años y es donde se convierten en vitalicio y dicen, yo ya soy el de evangelismo, yo soy el de discipulado, soy el de tal cosa, pero nunca se les capacitó. Yo creo que los viejitos, los ancianos y los jóvenes, ambos necesitan recibir una instrucción. En una de las iglesias que me tocó pastorear en México, les dije, hermanos, hicimos como, llámele un instituto, un taller, una escuela dominical, pero les dije, todo el que quiera ser líder a partir de enero, tiene que tomar este año entrenamiento. Va a ser líder, pero tiene que ser entrenado. Entonces, si no recibo el instituto, no va a ser líder. Exacto. ¿Porque lo dice usted? Sí. Y se metió gente. Pero eso me garantiza a mí que, ahora no fui el único que enseñé, pero inclusive hermanos que ya tenían experiencia, y no estoy viendo por los títulos, ¿me entienden? O la conocimiento, pero hay hermanos que tenían que capacitar y que no estaban enseñando, no estaban sentados en la iglesia. Empecé a utilizar todo ese talento y la iglesia despega. Pero entonces la iglesia tiene más solidez, y sí es cierto, hay hermanos que a lo mejor no saben, hay que enseñarles, con mucha paciencia. Ya levantaste la mano, ¿te acuerdas? Sí, no, es algo que compartía también hace un momento, ¿no? En cuestión de los liderazgos, hay ocasiones en que se piensa que volvemos a esto, como que no miramos realmente que hay un orden, y es más que todo por un orden que debe existir, una organización que debe existir dentro de la iglesia. Y a veces no tenemos conocimiento de eso, o sí tenemos conocimiento, pero lo pasamos por alto, ¿no? Entonces, por lo regular tenemos esa costumbre de ir al pastor, ¿no? De decir, yo quiero hacer esto en tal ministerio, pero no voy a hablar con el hermano porque siento que el hermano es muy cerrado y me va a decir que no. Entonces, pero si voy con el pastor sí le puede ordenar y decirle, sí, hermana, o no sé, agraciarme con el pastor, llegar con un regalito, llegar con algo.
¿Sí me explico? Y a tratar no, de... Eso no es cierto lo que está diciendo. Está hablando de otra iglesia. Sí, estoy hablando de otras cosas. Es A mí algo la que... corresponde la vez pasada que vine a predicar me quedaron un regalito, pero no lo sé. Claro. Entonces, con tal de ganarme, ¿no?, lo que voy buscando. Y a veces, y desafortunadamente hay ocasiones, aquí, bendito Dios, no ha pasado, ¿verdad? Pasó tiempo atrás, no con regalos, pero pasó una ocasión que no fue de parte de la persona, sino que en este caso el pastor tomó la decisión de organizar algo en un ministerio sin avisarle al director, al líder de ese ministerio. Entonces hubo un choque, porque el líder del ministerio ya se había preparado en algo y el pastor se encargó de organizar algo diferente con otro hermano, y entonces chocaron, ¿no? Chocaron en ese ministerio. Entonces el hermano le dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso si nosotros ya estamos preparados? Dijo, no sé, el pastor me dijo. Entonces dije, ok, entonces tengo que hablar con el pastor, porque él tomó una decisión en este ministerio sin hablar con el director de ese ministerio. ¿Sí me explico? Y eso se resuelve fácilmente, y esta es la parte que la iglesia tiene que aprender cuando se establece un liderazgo, del tamaño que sea, que si los líderes o los hermanos, porque eso también habla para la congregación, si la congregación va cada rato con el pastor, genera problemas del ministerio pastoral, pero en el mismo liderazgo internamente. ¿Por qué? Porque para eso se estableció el liderazgo, y nosotros los pastores somos buena onda, no nos acordamos de todas las cosas. O sea, yo tengo que preparar un mensaje, estudio, consejería, etcétera, etcétera, y cuando me dice la gente, yo todo, no es que todo les digo que sí, pero digo, está bien, dele. Pero a mí se me olvida que tiene que hablar con él, porque no estoy pensando en el momento. O sea, me agarran terminando el servicio, oiga, pastor, esto, sí, a ver, el que sigue, next, si son 5 o 10 personas, ¿no? Entonces no tiene, o en la oficina. Digo, si habla con los líderes del ministerio. Por el otro lado, ese es un mensaje a los líderes del ministerio. Si por alguna razón llega a ocurrir algo como esto, no le agarren con el pastor. Traten de entender que nuestra gente todavía no está habituada. Es un modelo de paradigma demasiado tradicional, institucional, de estructura de iglesia bautista, de que siempre para todo el pastor. Pero el pastor está generando liderazgo, ¿para qué? Para que la iglesia camine adelante, en el nombre del Señor. Todos caminando, el cuerpo bien conformado, unido entre sí, se ayuda mutuamente por todas las coyunturas, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor en Cristo Jesús, que es la cabeza. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora por este grupo de hijos tuyos, los que estuvieron de manera presencial, los que se conectaron. Alabado sea, Señor, y ayúdanos a tener un liderazgo de excelencia de la manera como tú, Señor Jesús. No somos perfectos, pero ayúdanos a ser humildes, a ser sencillos, a orar, a tener firmeza, todas estas cualidades que vimos en muchos personajes, a caminar contigo todo el tiempo. Alabado sea, Señor. Gracias por la vida de la Iglesia Bautista Hispana de Arlington, por su pastor, por su familia, por el grupo de líderes que tú has puesto y los que seguirás poniendo. Que sigan creciendo, sigan reproduciéndose y que sigan, Señor, siendo una iglesia conforme a tu corazón. Te alabo, Señor, y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Quiero darles nada más este pequeño anuncio. ¿Ya lo cortaron, verdad? Ya. Ah, perfecto. ¿Foro? Le pedí al pastor, y para los que no saben,